Al escuchar la pregunta, Laila cayó en desesperación. Insistió nuevamente preguntando si realmente no sabía quién era ella, pero Aslan cambió abruptamente de actitud y con una sonrisa traviesa respondió que por supuesto sabía que era su encantadora esposa. Intentó consolarla, pero la preocupación de Laila pronto se transformó en enojo, aunque Aslan explicó que solo estaba bromeando y aseguró que no se había lastimado porque el caballo corría lento. Laila lo regañó con dureza por haber hecho algo tan cruel y por haberla preocupado sin necesidad. A pesar de sus súplicas, no lo perdonó fácilmente. Cuando llegaron a la mansión, Aslan llevó a su esposa en brazos, ya que dormía plácidamente. Mientras observaba su rostro sereno, no pudo evitar pensar en lo encantadora que era. Ese día le había visto tan sorprendida, tanto que se preguntó por qué había hecho algo que jamás habría imaginado hacer. ¿Sería porque disfrutaba ver todas las expresiones que hacía? En un susurro, le solicitó a su esposa dormida que le permitiera quedarse a su lado para siempre, prometiéndose a sí mismo no volver a perderla jamás. Al día siguiente, durante el almuerzo, Aslan le prometió a Laila llevarla al teatro. Cuando ella le preguntó si no estaba ocupado, Aslan negó con firmeza, asegurando que el negocio ferroviario ya estaba estabilizado y que todo iba bien con los almacenes. Sin embargo, Laila sabía que mentía. Había visto las enormes pilas de papeles en su escritorio. Y Dalton incluso la había buscado para quejarse de que el duque estaba cancelando importantes reuniones de negocios con la excusa de no tener tiempo porque prefería estar con su esposa. Con firmeza, Laila le solicitó que fuera sincero y le preguntó si estaba cancelando todo por su culpa. Si eso era así, le confesó que solo la hacía sentir incómoda. Aslan negó enfáticamente, alegando que solo necesitaba descansar. Sin embargo, preguntó un poco enojado quién había sido responsable de contarle tal cosa. Laila, indignada, le puso un ultimátum. No habría un nosotros hasta que terminara con sus pendientes. Resignado, Aslan le hizo prometer que una vez que terminara irían al teatro. Determinado, Aslan se lanzó a trabajar con una energía inusual, lo que no pasó desapercibido. Avanzaba tan rápido que hasta Dalton comentó que parecía un caballo desbocado. Incluso Laila, que lo acompañaba cuando tenía tiempo, no podía evitar sorprenderse. Todo marchaba bien hasta que llegó una carta. En cuanto la recibió, la expresión de Aslan palideció, igual que aquella vez que Laila lo había visto recibir otra carta similar. Intrigada, Laila preguntó qué era, pero él negó que fuera importante. Al día siguiente, tal como habían planeado, fueron al teatro. Sin embargo, ninguno de los dos prestó atención a la obra. Laila había notado que la carta venía de un monasterio, y de repente recordó un fragmento de la novela original. En la historia, Aslan había recibido una carta del monasterio, donde vivía su madre. Era distinta a las habituales, pues llevaba un sello de urgencia. Eso solo podía significar una cosa: la vida de la ex duquesa Tornel estaba en peligro. Aunque Aslan le había prometido a su madre que nunca iría a buscarla ni la perdonaría, esas últimas palabras que ella dirigió habían roto aún más su corazón. Su infancia infeliz y su trágico cruce a la adultez lo habían dejado marcado. Y aunque lo único que siempre quiso fue ser libre de aquel monstruo cruel, el precio fue demasiado alto. Esa herida había cerrado por completo su corazón. Mientras observaba la mirada perdida de Aslan, Leila se preguntó si realmente le había abierto por completo su corazón. Si era así, ¿por qué le ocultaba la historia de su madre? Tras terminar la obra, Aslan volvió a ser el mismo de siempre, atento y cariñoso. Después de la muerte de su madre, Aslan finalmente se dirigió al monasterio. Mientras observaba el lugar donde su madre vivió sus últimos años, no pudo evitar notar con claridad lo humilde que había sido su vida allí. Su madre, una noble de alto estatus, había pasado sus días en un lugar tan precario, lejos de todos los lujos que una vez la rodearon. Al entrar a su habitación, sencilla y carente de adornos, Aslan sintió una punzada marca en el corazón. La ironía de esa imagen le hizo sonreír con melancolía. Fue entonces cuando una mujer se presentó ante él. Preguntó si era el hijo de Grace. Le comentó que Grace hablaba frecuentemente de él
La voz de la mujer era tan suave cuando se presentó, casi un susurro, pero Aslan logró escucharla con claridad. El nombre de Elena era común, pero cuando fue mencionado por los labios de esa mujer, fue como si se grabara con fuego en lo más profundo de su ser. Durante el funeral, ambos permanecieron juntos. Aslan, firme y contenido, no derramó una sola lágrima, mientras que Elena lloraba desconsolada. Para cualquiera que los viera, parecía que Elena era más hija biológica de Grace que él mismo. Aunque Aslan intentaba mantenerse frío, no podía apartar sus pensamientos de Elena. Quizá era porque había estado con su madre esos últimos días, o tal vez era algo más. Se interesó por ella, por su vida y todo lo que tuviera que ver con ella. Sin embargo, esos sentimientos cambiaron abruptamente cuando Elena le propuso matrimonio a cambio de un secreto que ella sabía. A los ojos de Aslan, Elena veía su doloroso pasado como una debilidad y estaba dispuesta a explotarlo. Y eso era más cruel que cualquier demonio. A pesar de todo, Aslan no tuvo más remedio que aceptar sus condiciones y estaba dispuesta a sacrificar 3 años de su vida por honor. Durante el viaje de regreso, Aslan notó que Layla había estado distraída durante todo el espectáculo. Le preguntó si le preocupaba algo. Layla, sorprendida por la pregunta, se preguntó cuándo había vuelto en sí Aslan, ya que ella lo había visto más perdido que nadie. A pesar de su desconcierto, comenzaron a hablar de la obra, aunque ambos apenas la habían visto. Aunque la conversación fue armoniosa, Layla no pudo dejar de pensar en la razón por la que Aslan había aceptado la propuesta de Elena. ¿Había sido por gratitud? ¿Porque había cuidado de su madre cuando él no pudo? Pero eso parecía improbable, ya que en la novela recalcaban en cómo Aslan odiaba profundamente a Elena durante todo su matrimonio. Aslan la sacó de sus pensamientos cuando le preguntó si tenía algo que decirle. Layla vaciló. ¿Debería preguntarle por su familia? Pero ¿no sería eso cruel? No quería herirlo, reviviendo los recuerdos dolorosos. No quería ser desconsiderada como Elena lo había sido en la novela. Finalmente, negó que tuviera algo que decir. Cuando llegaron a la mansión, Aslan actuó como si leyera su mente. Prometió contarle toda la historia cuando ella estuviera lista para escucharla. Le dijo que respondería todas sus dudas, cumpliendo con la promesa de ser honestos el uno con el otro. Con esas palabras, Layla recuperó su confianza, agradeció en silencio el valor que Aslan le estaba dando y poco después fue a buscarlo. Esa noche, Aslan le confió la historia de su madre, el shock que la llevó en tal estado y la culpa que lo consumía por haberla confinado en un lugar tan apartado. Sin embargo, omitió mencionar que su madre había sido la responsable de la muerte de su padre. Probablemente era un recuerdo demasiado doloroso para compartir. Con una expresión sombría, Aslan confesó que temía que Layla lo juzgara por haber sido un hijo cruel, incapaz de cuidar a su propia madre. Layla, al verlo tan severo consigo mismo, intentó tranquilizarlo, lo llamó dulcemente y mientras miraba su rostro abatido pensó, si realmente no amara a su madre, nunca habría cumplido con las nefastas demandas de Elena. Nunca habría sacrificado tanto para proteger su honor. No permitió que Aslan siguiera recriminándose y para calmarlo, lo besó suavemente, sabiendo que era la única forma de apaciguar su tormento. Cuando se separaron, Layla le prometió que siempre estaría a su lado, sin importar lo que hubiese sucedido, así como él había estado con ella en sus momentos más oscuros. Ella estaría con él, sin importar su estado de ánimo o los fantasmas que lo persiguieran. Al escuchar sus palabras, Aslan finalmente rompió en llanto. Layla lo consoló y le aseguró que no debía decir nada que él no quisiera compartir. Si deseaba visitar a su madre, ella lo acompañaría. Al amanecer, los duques emprendieron el viaje al monasterio. Layla, emocionada, le comentó que siempre había querido conocer a la mujer que había sido tan importante para él. El trayecto era largo y debía hacerse en carruaje, ya que aún no existía una ruta ferroviaria hasta el lugar. Durante el viaje, Layla se quedó dormida y Aslan, al observarla, no pudo evitar sonreír. La serenidad de su rostro,
sus simples gestos, todo en ella hacía latir su corazón con una fuerza que casi lo abrumaba. Desde la primera vez que la había visto, supo que su esposa era verdaderamente hermosa, y no solo por fuera. En sus 20, Aslan solía soñar con algo surreal, un futuro que no había vivido. En esos sueños siempre aparecía una mujer llamada Elena, quien, tan pronto como la vio, le robó el corazón. Sin embargo, esos sueños se tornaban en pesadillas cuando Elena comenzaba a amenazarlo, usando el honor de su madre como rehén. Se sentía humillado por amar a una mujer de tal calaña, pero no tuvo más opción que aceptar su propuesta. Aunque su corazón se estremecía por ella, tenía algo claro: no quería lastimar a la persona que su madre había amado mientras vivía. Pensó que 3 años serían tiempo suficiente para aguantar. A pesar que su matrimonio había comenzado bajo amenazas, el tiempo transcurrió sorprendentemente en paz. Elena vivió como una sombra en la mansión, apartada y discreta. Aslan, decidido a no distraerse, se sumergió en el trabajo, confiando en que su mente no lo traicionaría. Sin embargo, un día, el exceso de trabajo lo llevó a caer gravemente enfermo, perdiendo el conocimiento. Al despertar, notó un paño sobre su frente, aún húmedo por el agua usada para bajar la fiebre. Cuando preguntó a Dalton por qué no lo había retirado, este le explicó que había sido la señora quien lo habría dejado ahí, pues se había pasado toda la noche cuidándolo, preocupada por su salud. Ese simple acto lo desconcertó. ¿Por qué era amable con él? ¿Era un intento de ganarse su confianza? No podía permitirse creerlo. Sin embargo, desde ese momento se volvió más consciente de la presencia de Elena. Aunque ella era una esposa falsa que lo había amenazado, había permanecido a su lado durante todo el matrimonio. Más tarde, comprendió que incluso en sus sueños, Elena quería permanecer junto a él. Ahora, en el presente, tenía a la mujer que amaba a su lado. Besó suavemente su frente, jurando su amor por ella, prometiendo que esta vez no pensaba perderla. Lo primero que vio Laila al abrir los ojos fue a Aslan, sentado junto a ella. Se sonrojó al verlo tan cerca, como si fuera lo más natural. Cuando él parpadeó y le devolvió la mirada, ella se acurrucó a su lado, confesando que le encantaba despertarse y encontrarlo ahí, anhelando que fuera así para siempre. La respuesta descarada de Aslan, diciendo que también deseaba aparecer en sus sueños, hizo que Laila se ruborizara aún más. Tras una breve estancia en la posada, continuaron su camino hacia el monasterio. Al llegar, Laila se sorprendió por lo familiar que le resultaba el lugar, como si hubiera estado ahí antes. Sin embargo, sabía que era su primera visita. El abad lo recibió en la entrada y se disculpó por lo remoto del lugar, comentando las posibles dificultades que tuvieran para llegar. Luego informó sobre el estado de Grace. Cuando llegó estaba muy débil e inestable, pero con el tiempo recuperó fuerzas, se adaptó y comenzó a ayudar en las labores del monasterio. Sin embargo, desde el invierno pasado, su salud había empeorado sin causa aparente. Aunque varios médicos, incluido un enviado por el duque, la habían examinado, ninguno pudo determinar la causa exacta de su estado ni cómo tratarla. Diagnósticos reservados indicaban que no pasaría el año, lo que los llevó a contactar a sus familiares. El abad los guió hasta la habitación de Grace, advirtiéndoles que ella estaba muy débil y apenas hablaba, por lo que no debían malinterpretar su silencio. Tocó la puerta y se dirigió a Grace, pero no hubo respuesta. Aslan, ansioso, se acercó y la llamó. Cuando Grace levantó la mirada y lo vio, su expresión neutra se transformó en una mueca de miedo. Con voz temblorosa lo llamó monstruo. Aslan quedó paralizado. Después de tantos años, su madre seguía atrapada en los recuerdos dolorosos del pasado. De repente su respiración se volvió irregular. El abad, alarmado, corrió en busca del médico. Antes de que nadie reaccionara, Laila corrió hacia un estante, sacó una bolsa y ayudó a Grace a respirar, hablándole con palabras suaves para tranquilizarla. Su rapidez y seguridad sorprendieron a Aslan.
quien solo pudo observar en silencio. Cuando llegó el médico, administró un sedante y advirtió que Grace estaba en estado crítico, recomendando que lo llamaran de inmediato si ocurría algo más. Felicitó a Layla por su rápida reacción, destacando que había evitado una convulsión. Tanto el abad como Aslan agradecieron profundamente su ayuda, pero Layla estaba desconcertada. No sabía por qué había actuado tan rápido, ni cómo sabía qué hacer. Simplemente había sido un impulso. Sin embargo, ver a Grace le llenaba de una nostalgia inexplicable. Mientras realizaba un recorrido por el monasterio, guiados por el abad, Layla sintió una calidez inesperada en su interior. Era extraño. Sentía como si hubiera vivido ahí antes. De repente, un recuerdo nítido cruzó su mente. Ella y Grace caminando juntas por el patio del monasterio, mientras el sol iluminaba los jardines. Ese recuerdo, tan vívido como extraño, la dejó perpleja. ¿Por qué le llegaban imágenes de algo que nunca había experimentado? Aslan, al notar su expresión ausente, le preguntó si estaba bien. Layla, sacudiendo sus pensamientos, respondió con una sonrisa, que no era nada. Sin embargo, en su interior, no podía evitar preguntarse qué significaban esas memorias. Al día siguiente, Layla llevó unas flores a Grace. Sin embargo, la mirada de Grace seguía perdida. No reaccionó ante el ramo ni mostró interés. Simplemente mantenía los ojos fijos en la ventana, inmersa en sus pensamientos. Layla, buscando una forma de captar su atención, le propuso leerle un libro. Fue entonces, y solo entonces, cuando consiguió que Grace reaccionara girando levemente la cabeza hacia ella. Desde ese momento, Layla empezó a visitar a Grace con regularidad en lugar de Aslan. Al principio lo hacía con la intención de aliviar la carga emocional de Aslan y ofrecerle a Grace un pasatiempo diferente al mirar la ventana. Para Layla, la imagen de Grace le recordaba a su abuela de su vida pasada, quien solía pasar largas horas mirando por la ventana o la televisión. Así que decidió hacer algo para evitar que Grace cayera en el mismo patrón. Con el tiempo, leerle a Grace se convirtió en algo que ambas disfrutaban. A Layla le alegraba ver cómo la atención de Grace parecía fijarse en las historias. Cuando terminó el primer libro, Layla decidió contarle una anécdota personal. En cómo había conocido a Aslan, le habló sobre su breve encuentro, de la tierna sonrisa que él le había regalado y el pañuelo bordado que marcó el inicio de su relación. Al mencionar a Aslan, los ojos de Grace parecieron iluminarse por un momento. Sin embargo, el interés desapareció, tan tranquilo como había surgido. Al caer la noche, Layla se despidió de Grace, deseándole un buen descanso. Justo cuando las palabras de despedida resonaron en la habitación, algo en Grace cambió. Un déjà vu la golpeó con fuerza. Las palabras de Layla, su tono, su expresión, todo le resultó terriblemente familiar. La imagen de Layla evocó en Grace los sueños recurrentes que había tenido durante mucho tiempo. Visiones de una mujer con un aspecto similar que siempre estaba a su lado, cuidándola con devoción. Esa mujer se aseguraba de que no le faltara una sola comida y siempre estaba pendiente en ser su apoyo emocional constante. Pero Grace no lograba descifrar quién era esa figura que la cuidaba con tanto esmero. De repente, el reloj que Grace a tanto atesoraba comenzó a brillar. La luz era intensa. En ese instante, Grace comprendió que esos sueños, que hasta ahora había considerado meras fantasías, eran algo más, pues el reloj no era un objeto común y parecía estar enviándole un mensaje. Grace recordó una promesa que se había hecho a sí misma, que cuando tuviera el momento de claridad, actuaría. A pesar de su debilidad, Grace decidió reunir las pocas fuerzas que le quedaban. Con pasos vacilantes salió de la habitación, en busca de la mujer de sus sueños. Layla leía tranquilamente en la habitación en la que le habían asignado, cuando escuchó
un leve toque en la puerta. Al abrir, se encontró con Grace, quien con una sonrisa cálida se disculpó por la interrupción repentina. Entró con pasos lentos y se sentó frente a ella, anunciando que tenía algo que entregarle. Layla quiso ofrecerle un té, pero Grace negó amablemente, asegurándole que no necesitaba tantas cortesías, pues era ella quien había llegado sin invitación. Con una sonrisa genuina, Grace se presentó formalmente, a lo que Layla respondió haciendo lo mismo, conmovida por la calidez de la mujer. Grace comentó cuánto había disfrutado las historias que Layla le había leído, y también los relatos sobre su matrimonio con Aslan. Se disculpó por no haber respondido antes a sus palabras, explicando que sentía que no le quedaba mucho tiempo y quería aprovecharlo de manera significativa. Layla intentó disuadirla de hablar así, pero Grace continuó, sacando un pequeño objeto que llevaba consigo, un reloj de bolsillo. Grace explicó que ese reloj era una reliquia familiar, transmitida de generación en generación. Al verlo, Layla sintió una extraña familiaridad, como si ya lo hubiera visto antes, aunque no lograba recordarlo. Grace, notando su expresión, le preguntó si le resultaba conocido, pero Layla lo negó. Sin embargo, esa sensación persistía. Grace continuó, mencionando que había pensado en dárselo a su hija, pero como no tenía uno, creía que lo correcto era entregárselo a Layla. Por más que Layla intentó rechazar el regalo, Grace insistió, y al final no tuvo más remedio que aceptarlo. Antes de irse, Grace le solicitó un favor, el que cuidara de Aslan en el futuro. Layla, conmovida, prometió hacerlo, y justo cuando Grace salía de la habitación, el reloj comenzó a emitir un brillo inusual. Layla observó hipnotizada la luz y se preguntó si Grace también habría notado eso. Ya en cama, intentó reflexionar sobre lo sucedido. Sus pensamientos se interrumpieron por la somnolencia y pronto cayó dormida. Se escuchó el sonido de un fino vidrio rompiéndose. En su mente se abrió una ventana hacia sus recuerdos. Layla se vio a sí misma reviviendo los puntos cruciales de su vida. El momento en que conoció a la abrumada condesa Larestin, su infancia plagada de tristeza en el funeral de la condesa, el instante en que cruzó caminos con las peores personas de su vida. ¿Eran recuerdos del pasado? No, eran similares, pero algo era diferente. Layla empezó a visualizar los recuerdos como si fueran ajenos, como espectadora. Solo entonces se dio cuenta de que no eran sus propios recuerdos, sino los eventos de la historia original. Todo era reconocible. La obsesión enfermiza de la condesa, los abusos de Glock y Marisa, las tragedias que parecían no tener fin, pero había una diferencia significativa. En ese mundo no existía Aslan, y esa ausencia lo cambiaba todo. En esa historia, su vida había sido una tortura constante, que se transformó en un infierno absoluto, por culpa del conde. Fue él quien prácticamente la vendió como segunda esposa de un anciano moribundo, un hombre cruel que la trataba como una sirvienta sumisa. Sus hijos, mayores que ella, la despreciaban y la ignoraban, considerándola un simple objeto de intercambio. Su situación se tornó aún más desesperante cuando los hijos descubrieron que ella, una plebeya, había sido utilizada como moneda de cambio por dinero. A pesar de los insultos y burlas constantes, Elena soportó los tratos degradantes, pero un día, los hijos de su esposo mencionaron en tono altanero la trágica verdad sobre su familia biológica. Al escuchar sus palabras, Elena, incapaz de contenerse, suplicó que le contara más. Fue entonces cuando le confirmaron lo que temía. Su familia había sido asesinada por el conde Larestin. Esa revelación la hundió aún más en desesperación. El odio hacia el conde creció de manera insostenible, pero no tenía medios para vengarse de él. Sin embargo, tomó una decisión drástica. Ultimó a su esposo, que de cualquier forma, sin ella, habría fallecido pronto, y huyó durante días y noches,
Viajó sin descanso, temerosa de ser atrapada. Finalmente, llegó a un lugar remoto y desconectado del mundo, un monasterio. En el monasterio encontró refugio. Aunque al principio temió ser rechazada o acusada, descubrió que ahí vivían muchas personas que tampoco podían explicar su situación. Encontrar a otros que también cargaban sus propios secretos le dio el coraje necesario para comenzar una nueva vida. Con el tiempo, Elena se convirtió en una miembro más del monasterio. 2 años después de su llegada, su vida tomó un giro inesperado. Fue entonces cuando conoció a Grace, una mujer que ocultaba todo menos su nombre. Desde el principio, Elena quedó impresionada por la elegancia natural de Grace. La admiraba profundamente y trató de acercarse a ella. Con el tiempo, Grace le abrió su corazón y juntas formaron un vínculo especial. Estar al lado de Grace llenó a Elena de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, ese tiempo fue breve. Al igual que en su vida real, Grace sufría de una enfermedad incurable, de causa desconocida. Elena nunca se separó de ella. Para Grace, Elena ocupaba un lugar especial en su corazón y no quería dejarla sola. Grace también se sentía culpable por lo de su hijo. Aslan podría sentir perderla, pero al ver el cariño infinito que Grace tenía por él, Elena experimentó una mezcla de celos y resentimientos hacia Aslan, a quien consideraba un hijo desnaturalizado por haber abandonado a su madre en un lugar tan inhóspito. Antes de su muerte, Grace entregó a Elena un reloj, una reliquia familiar que había pasado de abuela a su madre y de su madre a ella. Grace confesó sentirse triste por no tener una hija a quien regalarle el reloj, pero feliz de haber encontrado a alguien como Elena. Esa fue la última vez que estuvieron juntas. La pérdida de Grace sumió a Elena en una tristeza profunda. El funeral se preparó sin contratiempos, pero justo antes de que comenzara, un extraño apareció frente a ella, ofreciéndole un pañuelo. Era un hombre apuesto, pero a pesar de su apariencia, no le agradaba. No podía perdonarlo por no haber estado presente en el lecho de muerte de Grace. Mientras observaba al hombre, no pudo evitar recordar las palabras de Grace. Si ves a mi hijo y te gusta, ¿podrías quedarte a su lado? Aunque Grace estaba orgullosa de Aslan, los sentimientos de Elena hacia él eran contradictorios. Mientras lo miraba, sus emociones se entremezclaban: alegría, celos, añoranza, curiosidad y una punzante sensación de inferioridad. A medida que pasaba más tiempo juntos, esas emociones se intensificaron. La noche antes del entierro, Aslan decidió quedarse en vigilia para que su madre pudiera descansar en paz. Esa consideración tranquila y sincera penetró en el corazón de Elena, llenándolo de una inesperada sensación de estabilidad. Fue en ese momento cuando Elena tomó una decisión. Mientras lo observaba en silencio, Elena pensó en Grace, en cómo la había tratado como una hija. Miró a Aslan y no pudo ignorar que él tenía todo lo necesario para empujar la espada de la venganza que ella había cargado durante mucho tiempo. Fue en ese momento en que tomó una decisión. Ofrecería a Aslan un trato, aunque el trato estaba cargado de amenazas veladas. Para entonces, Elena había perdido todo, incluso su moral, y aunque dudó al principio, sabía que no tenía otra opción. Sin embargo, no fue necesario plantarse directamente ante Aslan, porque fue él quien la buscó el último día de su estancia en el monasterio. Al despedirse, Elena notó la duda en los ojos de Aslan, como si quisiera decir algo más, algo que no se atreviera. Sintiendo que era una oportunidad única, Elena lo citó en la parte trasera del monasterio. Ahí, con una voz firme y calculada, presentó su propuesta, estableciendo un tiempo límite, utilizando su propio sufrimiento como garantía. Ni siquiera dejó que Aslan hablara antes de exponer los términos. Aslan escuchó en silencio, sin interrumpirla, y aunque el acuerdo parecía surgir de las circunstancias más oscuras, al final aceptó. Y ese mismo día, Elena dejó el monasterio junto a él, iniciando un viaje que cambiaría sus vidas para siempre.